a grabar si quieren. Me olvidé de subirles las clases, disculpen. Entonces, lo que aprendimos a hacer la clase anterior es otra cosa, que es calcular desplazamientos, ¿sí? Debido a, primero hacemos esto que es estática, que ustedes ya lo saben hacer, y con eso se saca el esfuerzo en la barra, y se podrían sacar las reacciones de vínculo también sin problema. Esta parte es la parte de estática. Después nosotros admitimos que son deformables, o sea que esto, así con esta carga, es fácil de ver que esto va a bajar, por simetría va a bajar vertical, y entonces ahí lo que hacemos es, si queremos hallar este delta C, lo ponemos en función de lo que se estira cada una de las barras. Y nos queda una ecuación de trigonometría, que combinada con lo que sabemos cuando dedujimos con ley de Hooke los desplazamientos de una barra, ¿sí? Cuando hacíamos esto, lo tienen que recordar, cuando tenemos una barra aislada con una carga P, el desplazamiento es P por L sobre por A, ¿sí? Eso lo usamos todo el tiempo. Como verán, usamos eso y después usamos la ecuación anterior para saber cuánto es lo que baja ese punto C, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esto? Después hicimos un ejercicio. ¿Alguno tuvo oportunidad de mirarlos? Sí, ¿Sí? ese es muy parecido al que estaba en la guía. No escucho, ¿podés hablar más fuerte? Sí, como ese había uno en la guía, ¿no? Claro, también hay, sí, son Manuel. parecidos, digamos, piden por ahí en distintos puntos, pero básicamente lo que quiero que les quede claro para introducir el tema que sigue, es que estos son isostáticos, que si quisiera hallar las reacciones y el esfuerzo en la barra deformable, o en esta incluso en la rígida, podría hallarlos, no tengo dificultad para eso, pero acá dimos un paso más y dijimos, bueno, yo quiero calcular, más allá del esfuerzo en la barra o las reacciones de vínculo, quiero calcular cuánto baja este punto, ¿sí? Entonces, y la clase anterior habíamos visto otro tipo de isostáticos, ¿sí? Habíamos visto barras con distintos tipos de carga. Digamos, vimos esta, pero también vimos con sección variable, con distintas cargas, vimos con cargas distribuidas, qué sé yo, triangular, rectangular, de distintos tipos, y en todos los casos pudimos calcular el delta, ¿sí? El delta acá, el delta acá, el delta acá, en el extremo libre de la barra. Entonces, todos estos casos son isostáticos, ¿sí? Lo único nuevo que aprendimos a hacer es calcular, ustedes el diagrama de esfuerzo normal ya lo sabían hacer, y acá pueden calcular los esfuerzos fácilmente. Lo que no aprendimos a hacer es a calcular los desplazamientos, o en toda la Profe, barra, sí. ¿puede ser que te pidan calcular cuánto se debe enfriar la barra o está mal Todavía no dictada la... llegamos, sí, todavía no llegamos a Bien, temperatura, sí, sí, ya vamos a llegar. Lo que pasa es que buenísimo. el tema temperatura lo damos dentro de hiperestáticos, pero también le introducimos para isostáticos, todavía no lo vimos. ¿Mm? Sí, la temperatura es una acción externa que a veces es importante. ¿Mm? Bien, entonces ahora vamos a pasar al tema que sigue, que es introducirnos en lo que es hiperestático. Entonces, repitiendo lo que dije recién, acá tenemos todos casos isostáticos. ¿Por qué son isostáticos? Porque es una chapa con tres condiciones de vínculo. En este caso un empotramiento, acá la chapa es la barra rígida, y tiene una biela, dos bielas y un apoyo simple, son tres, y acá son dos chapas con una articulación intermedia, esto se llama un triarticulado. Acá yo lo que les dije recién es que todas las reacciones de esfuerzos internos lo pueden hacer haciendo un diagrama de cuerpo libre y planteando las ecuaciones de equilibrio. No necesitan más que eso. De ahí se pueden hacer los diagramas de esfuerzos internos, ¿sí? Estas estructuras se llaman estáticamente determinadas o isostáticas.
¿Por qué se llaman estáticamente determinadas? ¿Alguno me puede decir? Porque tiene una única solución para las reacciones. Sí, porque tiene las ecuaciones suficientes y necesarias para poder resolver el problema, ¿sí? Por eso el problema matemáticamente está determinado. Estáticamente porque las ecuaciones de la estática son las que están en juego, ¿sí? Bien, entonces ahora sí pasamos a la parte donde no nos alcanzan esas ecuaciones, donde las reacciones y los esfuerzos internos no los puedo hallar solo usando las ecuaciones de equilibrio. Y acá sí o sí voy a necesitar saber de qué material es la estructura para poder calcular los desplazamientos y ponerlos en juego. Estos sistemas se llaman estáticamente indeterminados porque no alcanzan las ecuaciones de la estática y son estructuras hiperestáticas, ¿sí? Hay algo importante, van a ver que van a aparecer estas magnitudes, ¿sí? Acá van a aparecer el material y los módulos respecto a distintos ejes, van a aparecer estas magnitudes, ¿sí? Y esto se llaman rigidez. Rigidez axial, cuando tenga que ver con el esfuerzo axial, rigidez flexional, cuando tenga que ver con el momento de segundo orden rectangular, o rigidez torsional, que ya vamos a ver que aparece, ¿sí? O sea, lo que ustedes aprendieron en la primera parte, en el primer práctico del primer tema, que es sistemas de masa, lo vamos a empezar a usar ahora, ¿sí? Por ahora en axial es fácil porque aparece el área, no aparece otra magnitud, pero aparece el material, ¿sí? Para calcular las reacciones de vínculo necesito saber de qué material es la estructura. Entonces, ¿cuáles son las estructuras típicas que vamos a ver? Bueno, hay dos grupos. Uno son las barras bien potradas, ¿sí? Este es un caso de hiperestático. Y estas, que son las mismas que vimos antes, pero con más bielas. Vamos a ver con grado de hiperestaticidad 1, más que eso no vamos a ver, aunque los métodos sirven para más grados de hiperestaticidad. La idea es que sepan qué consecuencias tiene que una estructura sea isostática o que sea hiperestática. El planteo es similar, por eso se los introdujimos en las clases anteriores, a lo que veníamos haciendo cuando quisimos encontrar un desplazamiento. No hacía falta hacerlo de esa manera, pero ya para inducir a este pensamiento. Las ecuaciones de equilibrio siempre van. Las ecuaciones de deformaciones, que acá se llaman de compatibilidad, geométricas, cinemáticas, de deformación, como quieran llamarla, pero es dibujar cómo se deforma la estructura. Y después las relaciones de fuerzas de desplazamiento, que se las puede llamar constitutivas, ¿sí? Que son este tipo, en lo que veníamos usando hasta ahora, ¿no? Que serían este tipo de ecuaciones. Para esfuerzo axial se usan esas. Vamos a ver un par de métodos, porque hay un método que se adapta más a la barra de la izquierda y hay otro método que se adapta más a este. No quiere decir que no se pueden hacer con cualquier método o cualquiera de las dos, simplemente que nosotros en la cátedra nos hemos orientado de esa manera, pero bueno, cada uno en los libros a veces aparecen otras formas de hacerlo, ¿sí? En el libro de Gere, ¿sí? En el Gere que les he nombrado varias veces, Gere o Timoshenko, a veces se llama Timoshenko, a veces, pero en general este es el que estamos usando, es el Timoshenko ayornado, digamos, por Gere. Ahí hay varios ejemplos de estructuras hiperestáticas, si quieren ver, si no nos entienden a nosotros, lo ven ahí. Por ejemplo, nosotros resolvimos dos barras simétricas, yo les dije que la asimétrica está en Moodle puesto, y si no, Cristina se las iba a explicar. Pero si le agregamos una barra más, acá ya tenemos una estructura hiperestática. Porque yo quiero hacer, por ejemplo, un equilibrio de nudo acá, para sacar los esfuerzos en las barras, y tengo tres incógnitas. Entonces no puedo resolver el problema
con la estática. Lo mismo acá, yo tomo, supónganse que saco todo, tengo una incógnita acá, 1, 2, 3, 4 incógnitas y 3 ecuaciones de la estática. Entonces, está faltando una ecuación, ¿sí? Esa ecuación que falta se la vamos a dar con la compatibilidad de deformaciones. ¿Sí? Entonces, métodos, hay muchos, estos son algunos, no son los únicos estos. Nosotros, este método de las deformaciones es el que se usa en los programas de computación. ¿Sí? Nosotros vamos a ver, estos métodos son más aptos para hacerlos manualmente. Vamos a ver el método de las fuerzas y el método de las deformaciones simplificados, o lo que nosotros llamamos el de los 3 pasos, que es lo que les conté recién. En el método de las fuerzas también están esos 3 pasos, pero se los ordena un poco diferente, ¿sí? Por eso los distinguimos, nada más que por eso. Primero les voy a dar teoría, y después vamos a hacer algún ejercicio, ¿sí? Porque de pronto en los ejercicios agregamos alguna cosa de esto. Acá viene lo de temperatura, ¿sí? Vamos a ver un par de cosas que producen acciones y no son fuerzas. Uno son los efectos térmicos y otros son los desajustes o diferencias de montaje, ¿sí? Cuando en la estructura yo mando a fabricar algo y no me lo hacen con la tolerancia que se los pedí, sino que tiene una pequeña imperfección en su geometría, hay una diferencia de montaje. Y eso provoca esfuerzos cuando son hiperestáticos. Entonces, acá hay otras deformaciones previas, pero bueno, nosotros vamos a ver diferencias de montaje. Vamos a empezar por temperatura, ¿sí? Cuando un objeto tiene un cambio de temperatura, cambia las dimensiones, ¿sí? Si es calentamiento se expande, si es enfriamiento se contrae. Obviamente que en nuestras estructuras esos cambios son en general pequeños, ¿sí? Pero a veces hay circunstancias donde las maquinarias o los materiales están trabajando a altas temperaturas. Por ejemplo, en un horno de laminación de chapas. Se sale del horno donde está el tocho de hierro, de acero, caliente, y toda la línea de terminación de chapas, donde la chapa, el tocho se va afinando hasta hacer una chapa, por ejemplo, la que se usa en los autos, eso, por ejemplo, está trabajando a 1500 grados. ¿Sí? Entonces, evidentemente, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, ustedes en las calles, por ejemplo, en la avenida Cabrera, se suele levantar el hormigón por cuando hace mucho calor. ¿Sí? Obviamente que eso ingenierilmente está previsto, hay juntas de dilatación que hacen que se pueda expandir el material, pero si esa junta no se limpia, si esa junta no tiene un material deformable, entonces cuando se dilata el cemento, el hormigón, no tiene lugar y revienta para arriba, ¿sí? Entonces, estas cosas son deformaciones que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Se suele usar una relación deformación-temperatura lineal. Simplemente es muy sencilla y se dice que la deformación específica es un coeficiente de dilatación térmica por el salto de temperatura, ¿sí? Uno tiene por ejemplo, un eje de una máquina y está a una temperatura ambiente y por algún motivo la temperatura pega un salto. Bueno, ese salto de temperatura provoca una deformación, ¿sí? Este coeficiente tiene unidades de 1 sobre el sistema de temperatura que estamos usando, ¿sí? Es un número muy chiquitito, 1, por ejemplo, para el acero es 1 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Pero recuerden que épsilon es un número chico, y delta T puede ser varios grados, varios decenas, cientos de grados podría ser. Y el cálculo para una barra, que vamos a pensar que tiene deformación uniforme, ¿sí? Se va a estirar esa barra, esta cantidad, épsilon por L. Esta es la formulita que se tienen que acordar. ¿Sí? Alfa por delta T por L. No se las vamos a poner, se la tienen que acordar. Acá tienen un dibujo. Si yo tengo esta barra a una temperatura
supongamos ambiente, voy a llamar positivo a un incremento de temperatura que va a provocar una dilatación, ¿sí? Este delta T es lo que vimos recién, o sea, delta T es alfa por el incremento de temperatura y por la longitud de la barra, ¿sí? Esto tiene unidades de longitud, porque delta T con alfa se cancelan las unidades y solamente tiene unidades de longitud como debe ser. Bueno, ¿cuál es la historia? Si yo tengo una barra isostática como la que está dibujada acá, nadie le impide que se estire, ¿sí? Nadie le impide que se estire. No se provocan reacciones, simplemente es un problema de deformación, ¿sí? Los cambios, bueno, acá está escrito, ¿no? Cuando son isostáticos no se provocan esfuerzos ni reacciones de vínculo. Simplemente se provoca un problema de deformación, ¿sí? Entonces, en cambio, si el sistema es hiperestático, los desplazamientos térmicos se verán limitados por los soportes, si aparecen los esfuerzos térmicos. Entonces, a ver si está el dibujo en la transparencia que sigue. No, no está. Bueno, vamos a dibujarlo acá. Ustedes tienen que hacerse la idea, porque ese es el modelo de temperatura, que si yo le aplico un delta T a esta barra isostática, esta barra se estira, lo único que puede hacer es estirarse, no se va ni para arriba ni para abajo ni se curva, ¿sí? Se estira hasta tener un delta T, esta era la longitud original hasta acá, y acá va a tener un delta T, ¿sí? Se estira, y nadie le impide estirarse. Ahora, si yo tengo un hiperestático, tengo un tope de este lado, esto tiene longitud L y le aplico una temperatura T, delta T. ¿Qué pasa? ¿Qué se les ocurre que va a pasar? Se curva. No, yo dije que piensen que no se curva, porque lo único que estamos viendo es que existen esfuerzos axiles, no existe flexión, ¿sí? No se curva. ¿Se comprime? A ver, discutámoslo. ¿Qué piensan los demás? Alguien dijo se comprime. Quedaría igual entonces, ¿no? ¿A la Hace más vista? ancho. ¿A la vista? Sí. A la vista yo no noto nada. Pero fíjense, este se quiere estirar, obviamente por temperatura, pero los topes se lo impiden. Entonces los topes hacen una fuerza hacia adentro y lo que se quiera estirar esto lo va a tener que compensar la deformación de esa fuerza, ¿sí? O sea, a la vista, el resultado final tiene que ser deformación cero, pero internamente hay esfuerzos, ¿sí? Internamente hay esfuerzos, o sea, lo van a ver un poquito mejor en diferencia de montaje, pero lo que sucede es que esto se quiere estirar, los topes no lo dejan, y ahí se produce una lucha de estiramiento por calentamiento, y no puede hacerlo, entonces se provocan esfuerzos, ¿sí? Déjenme, bueno, ahora cuando veamos el método de resolución se van a dar cuenta cómo funciona esto. Vamos a hacer el próximo paso, que es diferencias de montaje, ¿sí? Ahora les voy a hacer algún ejemplo, pero para que les quede más claro. Les leo esto y vamos a la página en blanco, así les puedo dibujar algo. Esta diferencia de montaje la vamos a llamar delta, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo una estructura de barras, y tengo que poner 3 barras, y las pedí de 1 metro, que me las fabriquen de 1 metro, y una me la fabricaron de 1 metro menos 1 milímetro. Si la estructura es isostática, esos desajustes pequeños van a hacer que la estructura quede media desalineada, pero no van a provocar esfuerzos. En cambio, cuando son hiperestáticas, sí provocan esfuerzos, ¿sí?
Entonces, ahora esta formulita después la vamos a volver a ver. Es una fórmula general que ayuda a un planteo sistemático, ¿sí? Voy a ir a la pantallita blanca. Bien. Les voy a explicar un poquito el tema de diferencia de montaje, ¿sí? Supónganse que tenemos una barra rígida sostenida por una biela. Acá vamos a ponerle un apoyo simple. Ya les dije que este no siempre lo vamos a poner, pero bueno, pongámoslo. Esta biela tiene longitud L, y ahora tengo que poner otra biela de longitud L, pero esta me la hicieron un poquitín más corta, ¿sí? Un delta más corta. Entonces, si yo tengo que ajustar esto con un perno, con un tornillo, con lo que sea, y esto es muy pequeño, no hay problema que esta barra, vamos a usar otro color, que esta barra se desalinee un poquito, ¿sí? Acá se desalinee y quede desalineada la estructura, pero nadie se enteró. Esta biela ni se enteró de lo que pasó, ¿sí? ¿Está bien? O sea, simplemente se ajusta. En cambio, si la estructura es hiperestática, ¿sí? O sea, yo tengo una barra rígida. A ver, vamos a hacer un poquito más prolijo. Tenemos la barra rígida. Tenemos una biela acá. Pónganse que tengo 3 bielas ahora. Esta me la hicieron bien, esta me la hicieron bien. Hasta ahí la estructura es isostática, ¿está bien? Esta era isostática, esta es isostática. Esta mide L y esta mide L. Pero tengo una tercera biela que es más cortita. ¿Qué hago ahí? ¿Qué se les ocurre? Cuando hablamos de cortito son milésimas de las longitudes originales, por ejemplo, 1 milímetro sobre 1 metro, o mucho menos, ¿sí? ¿Alguna idea qué puedo hacer? Tengo que resolverlo. No puedo ir a pedirle al tipo que me la arregle, que me haga una nueva. Estoy apurada, tengo que resolverlo. ¿Podés calentar la barra del medio para que se estire? Sí, eso es lo mismo que hacemos, ¿vieron cuando tenemos una manguera, la tenemos que poner en la canilla? O enchufarla en algún otro caño o en algo, y no entra. ¿Qué hacemos? La ponemos en agua caliente, la ponemos en agua caliente y ¿qué pasa? Se estira, ¿no? Se estira, la puedo enchufar. ¿Y después qué pasa? Cuando dejé la manguera puesta, ¿eh? Se adapta. Se adapta y queda caliente y estirada. No, después cuando se enfría se comprime y se ajusta. Se Claro. comprime y se ajusta. Eso es un ajuste de montaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tenía la manguera que tenía 1/10 de milímetro más chica de diámetro que la canilla, entonces la caliento, digamos, literalmente, ¿no? La meto en una taza con agua caliente. La caliento, el material baja su modo de elasticidad, se estira más fácil, la enchufo y no se vuelve a salir. ¿Por qué? Porque se enfría y se contrae, ¿sí? Yo puedo pensar de la misma manera, de la misma manera acá, ¿sí? Puedo pensar que yo caliento o estiro esto hasta ajustarlo acá, ¿sí? No voy a usar otro color. Vamos a pensar que esto lo estiro y lo agarro acá, ¿sí? La estiro y la agarro ahí. ¿Y ahora qué pasa? O la caliento y la agarro ahí. ¿Qué hago ahora?
¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Se queda ahí? Enfriar para que se estabilice ahí. De nuevo que no te escuché, perdón. La podés enfriar para que se estabilice ahí y se quede en esa posición. Ah, se enfría sola, ¿no? Porque si la calenté Bueno, para claro, sí, estirarla, se enfriaría como la sola manguera, es como la manguera. Entonces, claro, ¿qué me pasa? se adapta ahí. Se va a quedar ahí? ¿Qué dicen ustedes? No se va a generar un esfuerzo hacia arriba? Mayor reacción que las otras, creo yo. Lo que va a suceder es que esto cuando se enfríe va a querer ir de nuevo a su posición original, ¿está bien? ¿Y qué va a pasar? Las dos del costado no la van a dejar. ¿Y quién va a ganar? Y las dos, o sea, en realidad no va a subir. Si no, se terminaría como rompiendo la barra o se deformaría. Si planteamos, o sea, si está en equilibrio, es como que las dos de los En costados. realidad se pueden deformar las del costado. ¿Quién dijo que no? En realidad lo que va a suceder es que se va a quedar en alguna posición intermedia. No digo en el medio, una posición intermedia. O sea, esta va a volver un poco y estas que no la dejan se van a tener que achicar un poquito de longitud, ¿sí? Porque para eso las ecuaciones de equilibrio y de deformación me van a dar ese resultado, ¿sí? Por eso la diferencia de montaje crea esfuerzos en todas las barras, ¿sí? No es inocuo que haya una diferencia de montaje. Si ustedes pudieran medir la deformación de la canilla y de la manguera, verían que la canilla está apretada y la manguera está estirada, ¿sí? Si lo pudieran medir. Entonces, la canilla, no es que, porque lo que pasa es que ustedes piensan que la canilla es algo que no se deforma, pero si fueran dos caños, ¿sí? Tengo dos caños y tengo que enchufar uno con otro, dos mangueras, ¿sí? Dos mangueras, se me ocurre enchufar una en otra. Sin cortar la manguera, sin nada, la caliento una, la enchufo. La de afuera va a quedar un poquito estirada y la de adentro va a quedar comprimida, ¿sí? Cuando se enfríe. Entonces, eso es una diferencia de montaje. La idea es que, bueno, les hago este razonamiento para que lo entendamos cómo funciona, pero nosotros vamos a hacer algo más sistemático que nos va a permitir no estar pensando cuál se estira, cuál se comprime, ¿sí? Porque eso implica conocer un poco la estructura y a veces, si yo les agrego cargas acá, se les va a complicar, porque yo empiezo a agregar cargas acá, supónganse que pongo una para acá, otra para allá, un momento, no sé, algo, y entonces se complica saber cuál se va a estirar y cuál se va a comprimir. Entonces la idea es que este razonamiento es conceptual, pero no necesariamente lo estemos usando todo el tiempo, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver algún ejemplo un poco más sencillo que esto. Esto sería lo más complicado que tienen, temperaturas, diferencias de montaje, ¿sí? Lo mismo pasaría, ya borré el dibujo, pero lo puedo volver a hacer, es muy parecido el tema de la temperatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo una biela acá, una, después tengo otra, y tengo otra, eh, bueno, supóngase que todas tienen sus articulaciones, esto está fijo a la pared, al techo, lo que sea, y acá tengo otra biela, otra articulación. El apoyo puede estar o no, ¿sí? Y ahora digo que esta barra tiene un delta T. Es muy parecido a lo que dijimos recién. Esta se quiere estirar, estas no la dejan, entonces esta se va a estirar un poco, las otras se van a comprimir, o sea, hay un juego ahí de deformaciones hasta que se cumple el equilibrio y la compatibilidad de deformación, ¿sí? Entonces, acá vamos a usar los métodos de los 3 pasos para resolver estos problemas y los vamos a ver en algún ejercicio, ¿sí? Voy a volver a acá. No, no quería esto. Quiero ir a otra cosa. Acá.
Este es un par de ejercicios que hizo Claudia, me los pasó ayer, no están en el Moodle, en todo caso después se los pasamos, ¿sí? No revisé los números, pero la idea es, cualquier cosa que encuentren un error me avisan. La idea es más bien conceptual, como lo voy a explicar, ¿sí? Tenemos una barra rígida, una viga rígida, yo no la llamaría viga, sino que es una barra rígida de masa despreciable, está articulada en el extremo A y suspendida por dos varillas, ¿sí? Estas dos varillas son dos bielas, porque lo único que tienen es esfuerzo axial. Tiene una carga P, no tiene temperatura, no tiene diferencia de montaje, al menos no lo dice, no la tiene. Y lo que nos pide es calcular los esfuerzos en las dos varillas, ¿sí? A esto se le suele llamar resolver el hiperestático. ¿Por qué? Porque una vez que yo calcule los esfuerzos en las varillas, yo puedo encontrar las reacciones en A y puedo calcular los esfuerzos. Ya los calculé, digamos, de las varillas. Incluso podría calcular los esfuerzos en esta barra rígida, que no es objeto de mi estudio en este momento. Pero quiero decir que resolver este problema implica resolver el hiperestático. Así como está, si yo no resuelvo el hiperestático, no puedo decir qué esfuerzo tiene cada biela, ni qué reacciones de vínculo hay en A, ¿sí? Sobre todo me importan los esfuerzos en las bielas. Después pide otras cosas. Yo, una vez que resuelvo el hiperestático, les puedo pedir todo, ¿sí? Cualquier cosa. En este momento les piden las tensiones en las bielas y les piden cuánto baja el punto C, donde está la carga, ¿sí? Eso es lo que les pide el ejercicio. Entonces, vamos a ver cómo hacerlo usando el método de los tres pasos. Yo les dije que para este tipo de sistemas, de barras rígidas con bielas deformables, a nosotros nos parece que es más cómodo el método de los tres pasos. No necesariamente es así en todos los libros, pero vamos a usar este planteo, ¿sí? Ecuaciones de equilibrio, compatibilidad de formaciones, y la formulita que viene de la ley de Hooke, que es n por L sobre por A. Otra vez, lo mismo que dije en la clase anterior, sugerimos no eliminarlo. No eliminar vínculos rígidos. Es una sugerencia. Si ustedes quieren, lo sacan, le van a aparecer HA y B sub A, y van a arrastrar HB y B sub A sin poder hacer demasiado, ¿sí? Y como nadie les pide las reacciones acá, entonces sugerimos, y si se las piden, las pueden encontrar al final, pero sugerimos no sacarlos porque lo único que nos interesan son estas dos. Hay gente que ve que hay dos incógnitas y quiere plantear más ecuaciones. La estática no me va a servir, porque las otras dos ecuaciones, si yo saco estos vínculos, las voy a tener que usar para estos vínculos. Y me va a seguir faltando una ecuación. Entonces, no saco el vínculo rígido y planteo la única ecuación posible, que es la sumatoria de momentos respecto al punto A. ¿Por qué? Porque el único grado de libertad que tiene esta barra rígida vinculada en A es rotar alrededor del punto A. Entonces, planteo la ecuación y, por supuesto, no resuelvo el problema. ¿Por qué no lo resuelvo? Porque tenés más incógnitas que ecuaciones. ¿Y cómo se llama eso? Estáticamente indeterminado. ¿Está bien? Ya, es un problema que no se resuelve con una sola ecuación. Entonces, ahí vamos al segundo paso, que nos va a dar otra ecuación. ¿Sí? Miren, digamos, este dibujo que yo hago, lo puedo hacer para abajo o para arriba. Cualquiera de las dos formas sería una compatibilidad de formación. Un detalle. Otra sugerencia, y simplemente son sugerencias, pero que ayudan, supuesta tracción. La T es tracción, ¿sí? Tracción. Yo les dije el otro día, no me importa qué razonamiento haga, si yo veo que va a estar comprimido, que va a estar tracción, la supongo de tracción. Después les digo
exactamente por qué. Entonces, supuesto esto, paso al segundo paso. En el segundo paso, si yo supuse de tracción, se supone que se estiran y van hacia abajo. Pero no importa, este dibujito simplemente me muestra que este punto es fijo y no puedo bajarlo, lo tengo que dejar ahí, y que lo único que puedo hacer esta barra es rotar alrededor del punto A. Y yo identifico cosas que puedo saber o incógnitas, que son cuánto bajan las bielas, ¿sí? Acá tengo una biela en B y una biela en D, ¿sí? Entonces, bueno, acá está la nomenclatura, no importa. Acá hacemos proporción de triángulos, a la vista está muy fácil, que delta B es al cateto 3 metros, como delta D es al cateto 6. Esto es importante, ¿lo entendieron? Sí, sí. Sí. Bien. Lo que saco acá es una nueva ecuación. ¿Sí? En el punto 1 tenía una ecuación de equilibrio con dos incógnitas. Acá todavía no me aparecen las incógnitas, pero cuando planteé el punto 3, que es estas expresiones n por L delta, es n por L sobre por A, ¿sí? Con sus respectivas propiedades, porque la biela que está en B tendrá un cierto esfuerzo, que no lo conozco todavía, una longitud, un material y un área, pueden ser distintos o no, pero sí sé que tienen esta expresión. Si yo las reemplazo en 2 acá, ahora sí encontré una nueva ecuación, ¿sí? Esta es la, digamos, esta es la ecuación 2, y la anterior, si quieren, me voy a pasar con todas las basuras, esta sería la ecuación 1 romano, si quieren, ¿no? Esta y la que sigue, acá me faltaba una ecuación, ¿de dónde la encontré? Y la encuentro acá con esto que tengo ahora, ¿sí? Entonces tengo dos ecuaciones con dos